Este hombre pudo comprar Netflix entera por $50 millones. En vez de eso, se aguantó la risa en la cara de sus fundadores y los mandó de vuelta a casa. Esa risa es probablemente la más cara de la historia. Le costó un imperio de $8.400 millones, 9.000 tiendas y 84.000 empleados. Hoy, de todo ese imperio queda exactamente una tienda, una. La escena ocurrió en Dallas en el año 2000. El hombre que se rió se llamaba John Antioco, jefe supremo de Blockbuster, el dueño absoluto del negocio del video en el planeta. Los dos visitantes que salieron humillados de esa oficina eran Reed Hastings y Mark Randolph. Su empresita se llamaba Netflix, y hoy vale más que Disney. Pero aquí viene lo que casi nadie te cuenta. Antioco no era un tonto. De hecho, estuvo a punto de ganarle a Netflix. Estuvo tan cerca que dentro de Netflix hubo pánico de verdad. Y entonces Blockbuster hizo algo mucho peor que reírse de Hastings. Se traicionó a sí misma. Esta es la historia del error más caro en la historia del entretenimiento. Y del imperio que se destruyó solo. Para entender el tamaño de esta tragedia, primero tienes que entender el tamaño del gigante. Si creciste en los 90, no necesitas que te lo explique. El viernes por la noche existía un ritual sagrado: ir a Blockbuster. Caminar entre pasillos azules y amarillos, pelear con tus hermanos por la película, rezar para que quedara una copia del estreno, y de paso llevarte unas palomitas y unos caramelos de la caja registradora. Lo curioso es que este imperio no lo fundó un hombre de cine. Lo fundó David Cook, un ingeniero de Texas que venía del negocio del software para petroleras. En 1985 abrió la primera tienda en Dallas y aplicó algo que ningún videoclub de barrio tenía: datos. Su sistema sabía qué películas se alquilaban en cada barrio y ajustaba el inventario tienda por tienda. Donde el videoclub de la esquina tenía 100 títulos, Blockbuster tenía 8,000. La primera noche, la tienda se llenó tanto que tuvieron que cerrar las puertas. Cook había encontrado oro. Y guárdate este detalle, porque es la ironía que atraviesa toda esta historia. Blockbuster nació siendo la empresa con mejor información de su mercado, y va a morir siendo la que peor la supo leer. Ese ritual del viernes se repetía en millones de hogares en más de 20 países. En su mejor momento, Blockbuster llegó a tener alrededor de 9,000 tiendas y más de 80,000 empleados. Se abría una tienda nueva cada 17 horas. En 1994, el gigante Viacom pagó por Blockbuster $8.400 millones. Ahí tienes los 8,000 millones del título. Eso era lo que valía este imperio en su cima. Y yo creo que ese es justo el punto donde las empresas empiezan a morir, cuando se convencen de que son eternas. Porque mientras Blockbuster contaba tiendas, había un detalle sucio en sus cuentas que sus propios clientes odiaban. Un detalle que generaba cientos de millones al año. Y que terminaría cavando su tumba. Ese detalle tenía nombre: multas por retraso. Si devolvías la película tarde, pagabas. Y pagabas caro. Para finales de los 90, Blockbuster ingresaba cerca de $800 millones al año solo en multas. Piensa en eso un segundo. Una parte enorme de su negocio no era alquilar películas. Era castigar a sus propios clientes. Y un día castigaron al cliente equivocado. Reed Hastings, un ingeniero de California, contaba que devolvió tarde una copia de Apolo 13 y le cobraron $40 de multa. $40. Le dio tanta vergüenza que ni se lo quiso contar a su esposa. Hastings mismo admitió después que la historia está algo adornada, pero el fondo es real. Las multas eran tan odiadas que inspiraron el modelo contrario. En 1997, Hastings y Mark Randolph fundaron Netflix. Películas por correo, una suscripción mensual fija y 0 multas. La apuesta era todavía más loca de lo que suena. Netflix nació apostando por un formato que casi nadie tenía: el DVD. En 1997 había apenas un puñado de reproductores en todo Estados Unidos. Randolph y Hastings hicieron una prueba casera antes de fundar la empresa. Se mandaron un disco a sí mismos por correo, en un sobre normal, para ver si llegaba entero. Llegó perfecto. Ese sobre de unos centavos fue el plano de todo el negocio. Aún así, al principio Netflix era diminuta. Perdía dinero cada mes, millones cada año. Cuando estalló la burbuja de Internet en el año 2000, quedó contra las cuerdas, sin financiamiento, con deseos y con el fantasma del cierre encima. Y ahí, desesperados, Hastings y Randolph tomaron un avión a Dallas para ofrecerle su empresa al enemigo. Lo que pasó en esa reunión quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Por la peor razón posible, la escena la cuenta el propio Mark Randolph en su libro Eso nunca va a funcionar. Oficinas centrales de Blockbuster, Dallas, año 2000. De un lado, John Antioco y su asesor legal Ed Steed, trajes impecables, dueños del negocio del video en el planeta. Del otro, Hastings con una propuesta directa: compren Netflix por $50 millones.
Nosotros les manejamos el negocio por internet. Ustedes ponen las tiendas. Randolph escribe que mientras Hastings hablaba, él observaba la cara de Ed Stead y vio cómo luchaba por contener la risa. No hubo contraoferta. No hubo negociación. Los despidieron con amabilidad corporativa y una sonrisa de lástima. Netflix les pareció un chiste, un negocito de nicho que perdía dinero. ¿Y sabes qué es lo verdaderamente incómodo de esta escena? Que Antíoco tenía razón. Con los números del año 2000, la lógica estaba de su lado. Blockbuster facturaba miles de millones. Netflix perdía millones. Pero aquí está mi opinión. Y creo que es la lección más importante de todo este canal. Antíoco no evaluó el futuro, evaluó el presente. Miró lo que Netflix era, en lugar de mirar lo que Netflix significaba. La pregunta correcta nunca fue ¿cuánto vale esta empresita? Era ¿por qué existe esta empresita? La respuesta a esa pregunta era brutal. Netflix existía porque los clientes odiaban a Blockbuster. Odiaban las multas, odiaban ir hasta la tienda, odiaban que no hubiera copias. Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar a su propio verdugo por el precio de unas pocas semanas de multas por retraso. Y se rió. Ahora, si crees que ya sabes cómo sigue esta historia, te equivocas, porque lo que viene no es la caída inmediata. Es algo mucho más doloroso. Blockbuster casi gana. Para el año 2004, Antíoco ya había entendido su error y reaccionó con una agresividad que sorprendió a todos. Lanzó Blockbuster Online, el servicio por internet. Eliminó las multas por retraso, sacrificando cientos de millones de ingresos de un plumazo. Y en 2006 lanzó su arma definitiva, Total Access. Alquilabas la película por internet y podías devolverla en cualquier tienda física, llevándote otra gratis en el momento. Netflix no podía copiar eso, no tenía tiendas. Por primera vez, el gigante usaba su tamaño como ventaja y no como excusa, y funcionó. En cuestión de semanas, Total Access sumó cientos de miles de suscriptores nuevos. Por primera vez desde su fundación, Netflix vio cómo sus clientes se iban en masa hacia el enemigo. Dentro de Netflix se encendieron todas las alarmas. Sus propios ejecutivos reconocieron después que Total Access les hacía sangrar, que era la única vez que sintieron que podían perderlo todo. Hastings llegó a buscar una reunión con Blockbuster para frenar la guerra, dispuesto a negociar. El cazador ahora era la presa, pero toda esa ofensiva tenía un costo brutal. Regalar alquileres y eliminar multas quemaba caja a una velocidad insostenible, y Blockbuster cargaba una deuda gigante desde su separación de Viacom. Antíoco lo sabía y su plan era claro: aguantar el dolor 2 años más, desangrar a Netflix y quedarse con el mercado. Era una apuesta cara, pero era la única apuesta que podía ganar la guerra. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Blockbuster? Tenías al enemigo herido. Solo había que aguantar la apuesta, pues la junta directiva hizo exactamente lo contrario. El inversionista Carl Icahn, que controlaba la junta, chocó con Antíoco por dinero. Una disputa por un bono de unos $7 millones. 7 millones en una guerra de miles de millones. En 2007, Antíoco se hartó y se fue. En su lugar llegó Jim Keyes, un ejecutivo de tiendas de conveniencia. ¿Y cuál fue su primera gran decisión? Recortar la inversión en el negocio online para concentrarse otra vez en las tiendas. Justo cuando tenían a Netflix arrodillada, Blockbuster soltó los guantes y se dio la vuelta. Keyes llegó a declarar que Netflix no era ni siquiera competencia real. Segunda burla. Mismo enemigo. Años después, el propio Icahn admitió que Blockbuster fue la peor inversión de su vida. Lo que siguió fue una demolición en cámara lenta. En 2007, Netflix lanzó el streaming, películas al instante, sin correo, sin tienda, sin esperar, justo el año en que Blockbuster decidió mirar hacia atrás. Y mientras tanto, el mundo entero cambiaba de canal. Internet más rápido en cada casa, Redbox alquilando películas por $1 en máquinas de supermercado y el DVD empezando a morir. Blockbuster recibió todos los golpes al mismo tiempo, con las manos abajo. La deuda de casi $1,000 millones hizo el resto. Las tiendas empezaron a cerrar por cientos, luego por miles. La acción, que había valido decenas de dólares, terminó cotizando por centavos. Y en medio del incendio, la dirección de Keyes se dedicó a perseguir fantasmas. En 2008, con el barco hundiéndose, Blockbuster intentó comprar Circuit City, una cadena de electrónica que estaba en peores problemas que ella. La operación fracasó, pero el mensaje quedó claro. Los capitanes ya no sabían ni contra quién estaban peleando. Hubo un último manotazo de ahogado. Un servicio de streaming propio llamado Blockbuster On Demand llegó tarde, mal financiado y sin catálogo. Casi nadie lo recuerda y ese olvido lo dice todo. En septiembre de 2010, Blockbuster se declaró en bancarrota. El imperio de los 8.400 millones se liquidó por pedazos. La cadena de televisión Dish compró los restos por poco más de 300 millones.
Ese mismo año, Netflix ya valía miles de millones y no paraba de crecer. Hoy produce sus propias películas, gana premios Oscar y vale cientos de miles de millones de dólares. Más que Disney. ¿Y Blockbuster? Queda una tienda. Una sola en Bend, Oregón. Sobrevive vendiendo nostalgia, camisetas, imanes, recuerdos de un imperio muerto. La gente viaja desde todo el mundo para tomarse una foto donde antes había un negocio de miles de millones. Y la ironía final es casi cruel. En 2020, Netflix estrenó un documental sobre la última tienda Blockbuster. El verdugo contando la historia de su víctima. En streaming, cuando la gente resume esta historia, dice: Blockbuster murió por no comprar Netflix. Y no es verdad, Blockbuster sobrevivió a ese error. Lo corrigió. Llegó a ir ganando la guerra. Blockbuster murió por algo más profundo, porque su cultura nunca dejó de burlarse. Se burló de Netflix en la reunión del año 2000. Se burló otra vez en 2007, cuando echó al único jefe que había entendido el peligro. Una empresa puede sobrevivir a un mal cálculo, pero no puede sobrevivir a la soberbia como sistema. Para mí, la moraleja es incómoda porque no aplica solo a las empresas. El éxito te vuelve lento para escuchar. Cuanto más grande eres, más caro te sale reírte de lo pequeño. Si esta historia te atrapó, en este canal hago la autopsia de un imperio caído cada semana. Ya están las de Kodak, Nokia, BlackBerry y Atari. Suscríbete que la próxima autopsia ya está en la mesa. Y créeme, hay imperios que cayeron por errores todavía más absurdos que este. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu último recuerdo dentro de un blockbuster? Te leo uno por uno.